Amados hermanos, sean bienvenidos una vez más. Pedí la visita. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de la carta de Pablo a los Filipenses. Y quiero que vayamos. Filipenses 1:15 al 18, que dice de la siguiente manera: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a tener un tiempo de oración para pedir a nuestro Dios que nos acompañe en este estudio. Oremos. Oh buen Dios, una vez más vamos a ti en oración con la esperanza de que primeramente nuestros pecados sean perdonados, que ellos no sean un estorbo para nuestra comunión contigo. Te rogamos, oh Señor, que nos ayude a gozarnos en la predicación del evangelio, independientemente de lo que se nos quiera hacer. Ayúdanos a imitar al apóstol Pablo, que aún estando preso y teniendo muchas aflicciones, aunque algunos cristianos verdaderos querían hacerle daño, no obstante, él se gozaba en saber que tu obra estaba caminando. Danos, Señor, un espíritu como el del apóstol. Danos, Señor, un corazón como el de él. Y concédenos que nuestra única preocupación en este mundo sea la de extender la gloria y la honra tuya. Enséñanos tu palabra en el día de hoy. Consuela nuestra vida y dale, Señor, salvación a aquellos que todavía no te conocen. Bendícenos, Señor, sembrando tu palabra en nuestros corazones y ayudándonos a vivir según ella. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, amados hermanos, como una introducción, la iglesia de Roma se cree que fue fundada por algunos cristianos que se habían convertido en Pentecostés. Recordemos que los judíos iban y celebraban una fiesta al año, Pentecostés, y esa vez que fueron en ese momento, el Espíritu Santo, los 120 estaban orando, el Espíritu Santo se derramó y empezaron a hablar en otras lenguas, hubo predicación. Y como consecuencia de predicación de esos primeros sermones, algunas personas se creen que fueron a Roma ya convertidos y fundaron la iglesia. Con el tiempo, el apóstol Pablo visita a Roma en una de esas visitas que le hacía a las iglesias y empieza a predicar la palabra. Pero entonces los pastores que estaban ahí y que no tenían nunca ningún tipo de problema, empezaron a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a ganar fama y el corazón de la iglesia. Entonces ellos se vieron afectados por la envidia y los celos. El apóstol Pablo le estaban dispensando un amor que no le dispensaban a ellos, una ternura y un cuidado, y entonces en ese sentido ellos empezaron a sentir envidia y celo, y eso es propio de toda persona, incluyendo de cristianos verdaderos. No estamos exentos de la envidia. Así que esa es más o menos la situación que se estaba dando. Recientemente fueron intolerantes con el apóstol Pablo. Recientemente el pastor MacArthur dio un culto prácticamente en desafío a las autoridades en California y no criticamos que se haya congregado, pero lo que no vemos sabio es que se congregaron sin mascarilla, sin los controles internos del lugar. Y uno se pregunta, ¿esa decisión no fue tomada con el concilio o con el presbiterio, con los demás pastores? Y si fue tomada con los demás pastores, ¿era que ninguno estaba de acuerdo? Whitemat dice que cuando todo el mundo piensa igual es porque nadie está pensando.
Yo creo que por lo menos uno está pensando. Pero la idea es, se supone que algunos tenían que estar en contra. Pero pudiera ser que hubiera intolerancia de algunos. Y se impuso que el culto debía llevarse así. Porque no es posible que donde haya más de 100 pastores solamente uno piense de una manera. Entonces, esto por hablar de la intolerancia. Porque el problema de esta iglesia en Roma es que esos pastores eran intolerantes. Eran intolerantes. Volviendo a este caso de la iglesia de MacArthur, que ya se reunió así, tenemos que orar para que como fruto de ese culto no haya un sinnúmero de personas afectadas con el problema este de la pandemia, porque entonces estaría él y la iglesia dando municiones a los hijos del diablo para que los hijos del diablo hablen con razón. Creo que fue un acto de imprudencia, pero ya no tenemos de otra. Lo que hay que hacer es orar. Es un gran hombre de Dios que ha afectado el pensamiento cristiano de este siglo grandemente y del siglo pasado también. Pero creemos que fue una imprudencia y una intolerancia congregarse violando los controles internos que los parámetros que la sociedad o las autoridades han dado. Violaron esos parámetros. Y creemos en ese sentido entonces que no está bien. Y creemos también que eso tiene que ver con intolerancia. Y lo menciono porque estamos hablando acerca de la intolerancia. Estos pastores en Roma eran intolerantes con el apóstol Pablo. La tolerancia nos dice que no debemos obligar a otros a pensar como nosotros pensamos. Dios puede bendecir una iglesia aunque haga las cosas diferentes a como nosotros las hacemos, o haciendo cosas que nosotros no aprobamos. Hay cosas que a usted no le agradan, que usted no aprueba, pero que usted no puede demostrar con las escrituras que sean antibíblicas. Usted puede gustarle o no gustarle. Es como el caso de un corte de pelo de una persona. Usted puede gustarle o no gustarle un corte de pelo, pero ¿qué parámetro usted tiene para decir que ese corte de pelo es bíblico y que tal corte de pelo no es bíblico? Por ejemplo, con relación a eso, de que una iglesia puede tener un estilo diferente y quizá a usted no le agrada, pero no puede refutar. Por ejemplo, usted va a una iglesia reformada cualquiera y quizá usted tenga lucha para adaptarse a esa iglesia por la liturgia, por la vestimenta del expositor, por la manera como ahí se lleva a cabo el servicio. Es muy extraño a como nosotros lo hacemos, pero usted no puede demostrar con las escrituras que ellos están mal. Simplemente lo hacen diferente a nosotros. Asimismo también hay iglesias por ahí que tocan algunos ritmos que quizá usted no aprueba. Los salmos son el himnario de la Biblia, son canciones. Y Dios los dejó revelado ahí para nuestra edificación, pero Dios no dejó revelado el ritmo. Por lo tanto, no tenemos argumentos doctrinales para atacar un ritmo. No lo tenemos. A usted puede gustarle o no gustarle, pero no tenemos argumento escritural para atacar un ritmo. Cuando nosotros investigamos la historia Moisés se vio atareado porque el pueblo quería carne y empezó a blasfemar y a hablar en contra de Moisés y de Dios. Moisés en su desesperación habla con Dios y Dios, para calmarlo, le dice: mira, busca 70 ancianos para que yo voy a ponerle el espíritu tuyo en ellos para que ellos te ayuden con el gobierno. Y cuando esto pasa, el Espíritu Santo viene sobre esos ancianos, pero hubieron 2 que se quedaron por allá. Pero el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a profetizar. Entonces vino un muchacho corriendo donde Moisés a decirle que habían 2 personas por allá profetizando. Y Josué, con un celo sin conocimiento, le dice a Moisés: Moisés, impídelo. Y Moisés dice: no, tú tienes celo de mí. O sea, ojalá que todos profetizasen, dice Moisés. Entonces la intolerancia no es buena.
Si un ministerio es bíblico, no debemos impedirlo, aunque tenga cosas que haga que nosotros no aprobemos. Incluso no debemos de impedirlo, aunque nos cause aflicciones, si están predicando la palabra de Dios. Porque este fue el caso del apóstol Pablo. Esos pastores le estaban haciendo daño al apóstol Pablo, pero cuando el apóstol Pablo oyó sus sermones, oyó su doctrina, se dio cuenta que ellos estaban predicando con precisión, que bíblicamente estaban correctos, aunque la motivación no era correcta. Hoy estamos viendo cuando la obra es noble, pero la motivación es indigna. Ese es el título de nuestro sermón. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contener. Hay personas, hay opositores que tienen buena doctrina, sin embargo, a veces generan sospecha. Cuando una persona no se goza con el éxito ajeno, es porque hay un problema de envidia. No hay que buscar otro nombre. Si la obra de Dios está prosperando y usted se sienta mal, usted es un envidioso. Y Pablo vio que la obra estaba prosperando. Pablo se sentía bien. Ahora ellos no se sentían bien con Pablo, porque eran envidiosos. Estando Pablo preso, en vez de ayudarle, lo que hacía era que trataban de afligirlo. Oiga esto, su hermano en la fe, le sumaban aflicciones. Había una oposición externa y había una oposición interna. La oposición externa fortalece a la iglesia, pero la oposición interna lo que hace es que divide la iglesia. Si usted examina la historia, verá que es así. Y Cristo dijo que una casa dividida, oposición interna, no prevalece. En el contexto, cuando sacó un demonio. Si usted examina la historia, verá que la oposición externa fortalece y une a la iglesia, pero la interna la divide, la separa. Debemos entonces contender por la fe, pero una cosa es contender por la fe y otra cosa es contender por un estilo. Y aún hablando de la fe o de las doctrinas, hay doctrinas que no están tan claras. Por ejemplo, imagínese usted que usted se entera que un país lo van a invadir y van a matar a todos los niños. Se supone que su deber es anunciarle a toda la familia lo que va a pasar. Pero que usted quiere decir una persona solamente le avisa a una familia, esa familia se va por ahí y luego se queda callado. No se lo dice a más nadie. Bueno, pues vaya conmigo a Mateo capítulo 2, versos 13 y 16. Verso 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Verso 16. Dicen: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Preguntamos, si Dios sabía que iban a matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿por qué solamente le avisó a una sola familia? ¿Está usted viendo? Entonces hay doctrinas que están claras y hay otras doctrinas que no están tan claras. Si vamos a Juan capítulo 5, verso 1 al 16, que no vamos a leer esa historia, pero vemos ahí la historia de que Cristo se encuentra con una persona, un paralítico que quiere entrar al río para bañarse y que supuestamente un ángel que tocaba el agua sanaba a los enfermos. Y Cristo le dice: ¿por qué tú no entras? Y él dice: lo que pasa es que cuando quiero entrar, ya otros han entrado primero que yo. En otras palabras, no puedo hacerlo. Otros me ganan en esa carrera, diciéndole indirectamente: carga conmigo y llévame, que quizás yo sea sanado. Y Cristo le dice: no, tú vas a ser sanado de otra manera. Toma tu lecho y vete a tu casa. Hasta ahí todo está bien.
Pero la historia dice que habían cientos de personas ahí haciendo eso, miles de personas. ¿Por qué solamente sanó a uno solo si habían tantos enfermos? La historia dice que él solamente sanó a ese. ¿No tenía el poder para sanarlo a todos? Claro que sí. ¿Pero por qué sanó a uno solo? No lo sabemos. Entonces usted está viendo, no solamente hay estilos diferentes, también hay doctrina que no es tan clara. Por eso en algunos casos nosotros no podemos ser tan dogmáticos en ciertas cosas. Y así vemos con otros temas más. Por ejemplo, la poligamia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios no la castigó? No hay un solo caso de poligamia donde usted vea que Dios castigó a la persona diciéndole que fue por polígamo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, si un pastor lo encuentran chateando con una hermana, ya eso es suficiente para ponerlo en observación, sacarlo del ministerio y jamás puede volver. Así de sencillo. Entonces, de nuevo, hay cosas que no están tan claras. Hay ministerios heréticos que crecen muchísimo. Y usted diría, sí, porque son heréticos crecen. No, porque hay otros también que son heréticos y no crecen. Entonces, hasta el crecimiento de una iglesia es un misterio. Usted ve iglesia con sana doctrina y respetuoso de la palabra que crecen, y ven otra iglesia respetuoso de la palabra, con buena doctrina, hay santidad y no crecen tanto. Eso es un misterio. En Génesis 26, 7 al 12, vemos la historia de Isaac, que le niega o le dice al faraón que su esposa era su hermana. Sin embargo, él después, viendo por una ventana, nota que no era su hermana nada, sino que era su esposa. Y le dice, ¿por qué tú me engañaste? ¿Por qué hiciste eso? Nos pusiste en peligro de que Dios maldijera a nuestro pueblo. Y él dijo, tuve miedo porque pensé que ustedes podían matarme. Habla una mentira. Sin embargo, cuando habla más adelante de su siembra, dice que él cosechó al 100%. O sea, cae en pecado y como quiera Dios lo bendice. ¿Son misterios? No es la norma, son excepciones, pero está. De manera que nosotros no tenemos respuesta a todas las preguntas que se puedan levantar en las Escrituras. Así que, continuando con otro tema, no debemos de contender por doctrinas que no están claras. Y con relación también a los estilos, no debemos de criticar ciertos estilos porque nosotros no lo tengamos. De nuevo, usted va a una iglesia presbiteriana, a cualquier iglesia reformada, y usted fácilmente cree que está en una iglesia católica. Pero quédese ahí y oiga el sermón. Y usted verá que es una iglesia totalmente bíblica, apegada a la palabra, que simplemente tienen una vestimenta que quizá usted no apruebe, pero es la vestimenta. ¿Y con qué vestimenta tenemos que venir aquí a la iglesia? La Biblia tampoco nos habla de qué tipo de vestimenta. Lo que no debe ser es provocativa. Cuando habla de vestimenta, generalmente se refiere a las mujeres que vengan no provocando. Pero de cómo debe de vestir el ministro, el que esté poniendo, la Biblia ha guardado silencio. Entonces somos dados a criticar cosas que no podemos sostener con las Escrituras. Volviendo a nuestro tema, Cristo y Pablo tenían sus detractores. La diferencia es que los detractores de Cristo eran impíos y tenían doctrinas erradas. Pero los detractores de Pablo eran cristianos y tenían doctrina correcta. En el caso de los pastores que estaban en la iglesia de Roma, porque los de Galacia no, eso eran falsos. Y los de otras iglesias también eran falsos. Pero en el caso de los de Roma, ellos eran verdaderos, tenían doctrina correcta. Los de Cristo, de nuevo, no eran cristianos. En ese orden, el problema se ha seguido repitiendo. Siglos atrás,
tanto Spurgeon como Bunyan fueron criticados por pastores bautistas, siendo ellos bautistas. En el caso de Bunyan cayó preso. Y a Spurgeon no vamos a decir que lo mataron más rápido de la cuenta, porque nadie muere a destiempo. La gente muere el día que Dios le pone. Pero fueron personas muy perseguidas por personas que no eran herejes. Entonces a veces nuestro celo, sin conocimiento, perseguimos a personas que no son dignas de perseguir. Nuestro pleito no es con nuestros hermanos. Nuestro pleito no es contra una institución humana. Nuestro pleito está allá afuera, es con el enemigo. Y los de aquí adentro no son nuestros enemigos. Ahora bien, ¿cuál era el problema que esos pastores tenían? Mira el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Había un problema de envidia. ¿Y qué es la envidia? Es el deseo de privar a otro de la gracia o los bienes que Dios le ha dado. Mi amigo, eso de esa persona Dios se lo dio a él. No, que Pablo predica bonito. Bueno, pero ese es un don que Dios se lo dio a él. Estaban envidiosos de sus dones, de la manera como predicaba. Estaban envidiosos del trato que la iglesia le daba a Pablo. Pablo era una persona amada y ellos se sentían mal con eso. Wow, pero qué problema. La envidia es un problema serio. Pero todavía más serio es saber que la persona que se está aquí criticando eran cristianos verdaderos. La envidia conduce a la rivalidad, a la hostilidad y al conflicto. Y ese era el problema. Había un problema de envidia serio. Sentían envidia de los halagos que le daban al apóstol Pablo. Tenían un espíritu faccioso, un espíritu de intriga, un espíritu malvado para llegar a lograr los fines que ellos tenían. El pensamiento era, si Pablo está preso, él no sube al púlpito. Si el que sube al púlpito soy yo, entonces el que va a brillar soy yo. El que tiene el teléfono soy yo. El que tiene, el micrófono soy yo. Y los ojos de todos es atento a mí que van a estar, porque Pablo está preso. Quiera Dios que Dios lo deje allá preso, que no salga nunca, porque él me opaca. Ese era el espíritu. Miren lo que sigue diciendo el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. La palabra voluntad es deseando lo mejor para los demás. Y aunque algunos predicaban a Cristo por contienda, habían también otros en la iglesia que predicaban a Cristo de buena voluntad, que incluso predicaban para hacerle bien al apóstol Pablo. Y eso lo demuestra el contexto. Mira el verso 15 al 17. Note. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Y qué más? Algunos también predican a otros de buena voluntad. Ajá. ¿Y para qué? Los unos anuncian a Cristo por contención, y usted sabe cuáles son, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, verso 17, pero los otros por amor. Y preguntamos ahí, ¿por amor a quién? Anote lo que sigue diciendo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Algunos predicaban por amor a Pablo. Dios siempre tiene un balance, porque el Señor sabe qué débiles somos. Aunque había un grupo levantado contra Pablo, había otro grupo que le decía, Pablo, estamos contigo, tú lo has hecho bien, Dios te ha usado, tú eres un regalo del cielo para esta iglesia, etcétera, etcétera. Vamos al verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Esta palabra contención tenía una connotación
negativa en un principio, pero después con el tiempo se usó para hacer referencia al trabajo de un salario. Esta palabra también contención con el tiempo fue cambiando. Se usó también para buscar únicamente, después con el tiempo, se usó solamente para buscar los intereses personales a cualquier precio que una persona pudiera conseguir. Por ejemplo, en nuestro país recientemente pasó una campaña. Había contención. Los candidatos empezaron a acusar de que estaban ligados al narcotráfico. Los tres principales líderes de este país, y hablo de República Dominicana, los tres principales líderes tienen acusaciones de que están ligados al narcotráfico. Los tres. Pero solamente se habló de eso en la campaña. Ya se fue la campaña, ya no se habla de eso. Porque el propósito no era otra cosa que evitar que llegaran al poder o que se mantuvieran en el poder. De manera que la contención era para ellos brillar y conseguir una posición. Esos pastores contendían con Pablo porque ellos querían brillar. Estos políticos contendieron haciendo acusaciones con el narcotráfico porque unos querían mantenerse en el poder y los otros querían llegar. Por eso estaban contendiendo. Y esa es la palabra aquí con relación a contención. Estos pastores mostraban una crueldad inhumana contra el apóstol Pablo. Una persona encadenada a un guardia sin poder dormir, acusado injustamente, en hambre, en desvelo, en desnudez. Y encima de eso, estos supuestos hermanos, personas por las que Cristo murió, le querían hacer daño. Lo peor del caso, eran cristianos de nuevo. Eran envidiosos. Verso 17 dice: pero los otros, por amor a Cristo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Esta palabra estoy puesto también aparece en 1 Tesalonicenses 3, 1 al 3, pero no lo vamos a leer. Y esta palabra en el ejército se empleaba para referirse a una tarea especial, como el deber de proteger una posición estratégica. Por ejemplo, supongamos que en un país que constantemente está en guerra, si constantemente está en guerra, entonces los lugares donde están los armamentos hay que cuidarlos. La base aérea donde están los aviones hay que cuidarlo. Porque si viene el enemigo y bombardea esa base y se quedan sin aviones, entonces ya ese país no tiene cómo atacar por vía aérea. Y si hacen lo mismo en la base donde están los barcos, quedaría incapacitado para atacar por mar. Solamente entonces podría atacar por tierra. Pero ¿cómo va a llegar al otro país si ya ni tiene avión ni tiene barco? Entonces esa palabra en el ejército militar se usaba para defender o cuidar cierto lugar. Y él dice, yo estoy puesto para esto. ¿Para qué? No para defender una base aérea, yo estoy puesto para defender el evangelio. Es para eso que estoy puesto. No importa cuánto me cueste. Me puede costar hambre, lo que sea. Verso 18. Mire conmigo. ¿Qué pues? Que no obstante, aunque algunos predican a Cristo por pretexto y otros por vanagloria, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía, si las personas están recibiendo el evangelio y se condenan, ya ellos son responsables. Pero no solamente ya ellos son responsables,
Hay otras personas que se están convirtiendo y eso me llena de gozo. Ah, que ellos me tienen mala voluntad. No importa. Si la gente se está convirtiendo, eso es lo que importa. Lo que importa es la gloria de Dios. No importa cómo yo me sienta. No importa que me saquen los ojos. No importa que me maten. Lo que importa es que el evangelio camine. Y eso era su preocupación. Y ese era su gozo. Y Pablo vivía gozoso porque Pablo vivía para Dios. Y cuando vivimos para Dios, Dios nos va a dar gozo. Nuestro problema es que nosotros no vivimos para Dios. Si publicamos una cita en Facebook y nos contradicen, nos amargamos. Pablo no era así. Pablo se aseguraba que su cita fuera cristiana, independientemente de lo que la gente dijera. Su gozo dependía de Dios, no de la opinión de los hombres. Y ese es nuestro problema. Nuestro gozo muchas veces depende de las opiniones de los hombres. Pablo decía, si el evangelio se está propagando, no importa qué pase con mi vida. Algunos están predicando a Cristo por contienda y como quiera la gente se están convirtiendo. Y algunos preguntarían, ¿y cómo es posible que una gente con odio al apóstol Pablo, predicando por vanagloria, y cuando predica la gente se conviertan? Bueno, por la sencilla razón de que la conversión del impío no depende del expositor, depende de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar, no es el predicador. Y en la Biblia tenemos ejemplos de eso. El caso de Jonás. A Jonás lo mandan a predicar a Nínive. Paga su dinero para ir en vía contraria. Allá se arma una tormenta. Viene un juicio. Y él mismo dice, la razón soy yo. Lo tiran al mar. Ahí viene un monstruo marino, se lo echa en la boca. Y cuando lo vomita allá en la playa, él saca el anteojo y ve para allá que dice, Jonás, bienvenido a Nínive. Porque no podemos llevar la contraria a la providencia divina. Lo que Dios ha decretado se va a cumplir, queramos nosotros o no queramos. Y allá cuando empezó a predicar, predicó de mala voluntad con la esperanza y la fe en Dios de que nadie se convirtiera. Pero ¿saben qué? El rey hizo algo que nadie lo ha hecho en la historia. Dijo, aquí todo el mundo se va a convertir. Y vamos a orar y vamos a ayunar. Y nos vamos a vestir de silicio. Y no solamente los adultos, a los niños también, vístanlo de silicio. Y los niños van a ayunar también. Y los animales no me le den comida ni me le den agua, también van a ayunar. Aquí va a ayunar todo el mundo para ver si quizás Dios desiste del juicio que va a traer. ¿Y qué cuenta la historia? Que Dios desistió del juicio. Ellos se convirtieron. En ese país hubo una bonanza, según los historiadores, de 150 años. Duró ese avivamiento. Todos se convirtieron. Pero él tenía esperanza de que nadie se convirtiera. Y en el caso de Noé, le predicó una generación por 120 años con la esperanza de que todos se convirtieran. Y en 120 años no ganó una sola persona. ¿Estaba Noé en pecado? Dice la palabra que no había una persona justa como él en su generación. Era lo mejor que había. ¿Y por qué no se convirtió nadie? ¿No sabía predicar? No. No es que no supiera predicar. Es que la conversión depende de Dios, no del predicador. La conversión no depende del que proclama, sino de lo que proclama. El poder está en la palabra. No está en el predicador. A usted un predicador puede gustarle o no gustarle, pero el poder está en la palabra. Dios usó la mula de Balaam para frenar la locura de Balaam. Usó un rabioso como Jonás. Y ahora está usando a unos pastores
envidiosos, contenciosos, con odio hacia el apóstol Pablo, pero tenían precisión predicando, tenían doctrina correcta. Y si usted predica doctrina correcta, con precisión, va a haber conversión, aunque usted sea un demonio. Porque el asunto no es del expositor, es de la palabra. Es aquí que está el poder, en la palabra, no en el expositor. Si usted predicó la palabra correcta, aunque usted tenga odio, la palabra puede traer el resultado. Miren lo que dice Isaías 55, 10 al 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envíe. Usted diría: oh, pero pastor, ¿y usted no acabó de decir que cuando Noé nadie se convirtió? Claro, nadie se convirtió, pero la palabra fue exitosa, porque la palabra siempre va a traer el deseo de Dios. El resultado de la predicación va a ser el resultado, va a ser lo que Dios decretó. No volverá a mí vacía, va a ser aquello para la cual yo la envié. Lo que pasa es que tú y yo no sabemos para qué Dios ha enviado esa predicación. Entonces tú y yo no podemos juzgar por los resultados. Ella es exitosa aunque nadie se convierta, porque es palabra de Dios. Y como es el poder de Dios, va a ser lo que Dios quiere. Será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Así que volvemos al verso 18. Mire cómo dice: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. La palabra verdad es una referencia o denota que el expositor está predicando con integridad y con veracidad, que es contrario a los otros predicadores, porque los otros predicadores no tenían integridad ni tenían veracidad en su vida. Aunque aparentaban una cosa, ellos no predicaban para glorificar a Dios, sino para gloria de ellos. Por eso fue que se salió en evidencia, salió a la luz la motivación de ellos, porque empezaron a sentirse mal cuando la iglesia hablaba bien de Pablo. Ahí fue donde se salió a la luz cuál era la motivación que ellos tenían. Ellos anunciaban a Cristo, era por contención. Empezaron a detratar al apóstol Pablo. Y sigue diciendo el verso 18, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, si no es anunciado, y que en esto me gozo y me gozaré aún. Esta palabra anunciado se refiere a proclamar o declarar algo con autoridad. Ellos eran contenciosos, eran envidiosos, eran detractores, pero declaraban, predicaban la palabra con autoridad. La predicaban con precisión. No tenían errores doctrinales. Por esto, con razón, sus prédicas, aunque tenían una motivación incorrecta, estaban produciendo resultados correctos. Estaban produciendo resultados correctos porque la palabra estaba siendo predicada de una manera correcta. Y eso le traía gozo al apóstol Pablo. Las cárceles, las cadenas, las críticas y demás aflicciones no le quitaban el gozo. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto en nuestro estudio de hoy? Cuando la obra es noble, pero la motivación es indigna. Ese era el caso de ellos. Estaban haciendo una obra noble, pero su motivación era indigna. ¿Y qué aprendemos? Primero aprendemos
que la envidia y los celos son un gusano que hay que matar. La envidia y los celos es un gusano que hay que matar en la iglesia de Cristo, que ataca aún a los pastores, que son los modelos de la iglesia. Amados hermanos, ¿quién en esta vida no ha sentido celo o envidia? Eso es algo con lo que tenemos que luchar. Eso es algo con lo que tenemos que pelear. Todo ser humano es envidioso. Todo ser humano es celoso. Uno más que otro. Pero todos tenemos ese pecado. Y si no luchamos contra ese pecado, el pecado nos va a ahogar. Y va a salir a la luz lo que nosotros somos. Estos hombres eran sanos en doctrina, pero no eran sanos en motivación. Hermano, yo te pregunto, mi amado hermano, cuando tú te enteras que una persona te calumnió, ¿cómo te sientes? ¿Pierdes el sueño? ¿Pierdes la paz? Pablo tenía paz porque no le paraba, como dicen en nuestro país, a lo que otro dijera. A él le preocupaba lo que Dios opinaba de él, no lo que los hombres opinaban. De nuevo, nuestro problema es que estamos centrados en la opinión de los hombres, no en la opinión de Dios. Hasta en los niños, que son los más inocentes, nosotros podemos observar que son envidiosos y celosos. Solamente que ve un niño, cuando le nace un hermanito, se pone celoso, porque siente que la atención que le daban a él, que era 100% de él, ahora la atención está centrada en el otro que nació porque es recién nacido. Y vemos a ese niño celoso de su hermanito, que hasta daño puede hacerle. Y son los más sanos. O sea, el niño también está enfermo por el pecado, pero es más sano que el adulto. No podemos decir que el grado de malicia que tiene un niño es el grado de malicia que tiene un adulto, porque ya nosotros hemos desarrollado maldad. Él está empezando, pero aún así es celoso con su hermanito de padre y madre. Según la historia, una persona, Juan Wesley y Whitefield, trabajaban juntos. Uno era arminiano y el otro era calvinista. Y sabemos de la diferencia en la soteriología y en la escatología de esas dos corrientes. Son diametralmente opuestas. Sin embargo, trabajaban juntos. Y un necio preguntó una vez a Wesley, le preguntó: Wesley, usted cuando llegue al cielo, ¿usted cree que usted va a ver a Whitefield? Y él dijo: no lo veré. Y sigue la persona preguntando: ¿y por qué usted cree que no lo va a ver? ¿Es que usted cree que él no va a llegar al cielo? Dice él: sí, Whitefield va a llegar al cielo, pero él estará tan cerca de Dios y del trono, y yo estaré tan lejos que yo no podré verlo. Wesley no era un envidioso. Wesley se gozaba con el ministerio de Whitefield. Igualmente Whitefield se gozaba con el ministerio de Wesley. Tenían sus diferencias, pero se amaban a pesar de sus diferencias. Y hermanos, yo doy gloria a Dios porque yo veo ahora el movimiento bautista juntándose con los presbiterianos de 20 años para acá, pero eso no era así. Eso no era así. En Estados Unidos y aquí eso no era así. Todavía los presbiterianos de la República Dominicana no se juntan con los bautistas, ni los bautistas con los presbiterianos. Pero sin embargo vemos en conferencias donde presbiterianos invitan a bautistas y bautistas invitan a presbiterianos. Hay más unidad que en otro tiempo. Aunque ellos no coincidían y sus ministerios no eran igualitos, los dos se gozaban en el trabajo de cada cual por separado y unido también. Aprendieron a vivir
con diferencias. Segundo, ¿qué más aprendemos? Tenemos que aprender a vivir con gozo en medio de la calumnia. Seremos calumniados. Seremos calumniados. Usted se va a enterar que fulano de tal dijo tal cosa de mí, que quizá a usted no le agrade. Pablo aprendió a vivir así y aprendió a amar, aún enterándose de lo que decían de él. Cuando eso a nosotros nos quita la paz, eso dice cómo andamos con Dios. Somos tan dependientes de la opinión de los demás, que eso entonces nos quita la paz. Aprendamos a vivir en medio de la calumnia, porque la calumnia está también en el pueblo de Dios. La iglesia es un hospital. Eso dicen los grandes pensadores. La iglesia no es un hospital, aquí estamos todos enfermos. Estamos en tratamiento. Seremos perfectos en el cielo. La tercera cosa que aprendemos es que la adversidad no detiene el evangelio, sino que se avanza en medio de la adversidad, y tampoco destruye el cristianismo, sino que lo fortalece. Y eso lo vemos en la vida de Pablo. La adversidad y la calumnia no detienen el evangelio, sino que lo fortalece y lo ayuda a avanzar. A la visita que están con nosotros, como de costumbre le decimos, Pablo dice, Pedro, y convertido. De lo contrario, todos pereceréis. Todo hombre es pecador. Todo hombre debe de arrepentirse. El arrepentimiento no es un invento de la iglesia evangélica. Es un parámetro de la Biblia. Toda persona tiene que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Te invitamos a que entregues tu vida a Cristo a través del arrepentimiento. Oremos una vez más. Padre amado, nuevamente te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos ver en la vida de Pablo cómo en la vida de él tú nos pones un termómetro a nosotros y nos dice el grado de fiebre o debilidad espiritual que tenemos. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a crecer. Te confesamos, Señor, que muchas veces nos sentimos muy impotentes y muy mal cuando nos enteramos de que nuestra persona es vilipendiada por otra persona. Y esto nos dice, Señor, que tenemos que centrarnos en ti. Ayúdanos a gozarnos con solamente saber que tu evangelio se está predicando y que está creciendo. Oramos para que tú nos ayudes a ser de aliento para otro y no de estorbo. En Jesucristo oramos y te lo rogamos. Amén.